Hola a todos, soy Lorela Profe y si es la primera vez que te pasas por mi canal te invito a quedarte y suscribirte para no perderte ningún tip, ningún consejo, ningún método de estudio para poder enfrentarte a la asignatura de lengua castellana. Así que hoy vamos a ver el predicado y los tipos de predicado que podemos encontrar en una oración. Así que, dentro vídeo. Como hemos comentado, hoy vamos a ver lo que es el predicado, sus tipos, vamos a verlo despacito, vamos a verlo con muchos ejemplos para que te quede totalmente claro y verás lo fácil que es localizarlo en una oración. Así que vamos con el primer ejemplo y la primera frase para explicar qué es el predicado. Si yo tengo el sultán llamó al comandante, vamos a ver que el predicado lo vamos a situar en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque digamos que el predicado es lo que se dice al sujeto que haga. Antes, en otros vídeos, hemos visto que el sujeto era quien recibía la acción o bien la hacía, pero necesitaba de algo, que en este caso es el verbo, que le indicase lo que hacer o lo que recibir. Por lo tanto, en este caso tenemos el sultán llamó al comandante. Por lo tanto, la acción que hace el sultán es llamar al comandante y por lo tanto esto de aquí será el predicado y su núcleo lo vamos a encontrar en el verbo llamar, ya que el predicado siempre va a ser un sintagma verbal y como núcleo va a tener un verbo que es el que proporciona la acción que hace o debe hacer el sujeto. Para entender mejor el predicado debemos comprender que hay dos tipos de predicado. Si yo tengo la frase el paciente tiene tos, veremos que el predicado lo situaremos aquí. ¿Por qué? Porque en este caso tiene tos, es lo que nos dice lo que tiene el paciente, ¿vale? Entonces, este tipo de predicado se va a llamar predicado verbal. ¿Y por qué predicado verbal? Bueno, pues porque es un verbo distinto de ser, de estar o parecer. ¿Vale? En castellano tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos predicativos y luego tenemos los verbos copulativos. Los verbos copulativos los vamos a explicar a continuación, pero para entender el predicado verbal debemos saber que lo forman todos aquellos verbos que no sean copulativos, que en este caso son los distintos, de ser, estar y parecer. Una vez conozcamos el predicado verbal, ya podemos pasar al siguiente, así que con vuestro permiso voy a borrar la pizarra y vamos con el predicado nominal. Si cogemos la frase mi hermana está enferma, el predicado lo subrayaremos a partir de aquí. El verbo, como hemos dicho antes, es un núcleo, por lo tanto, esta parte de aquí será el predicado. Además de eso, tenemos un verbo diferente al que tenemos aquí arriba. Y este es un verbo que no es predicativo, sino que se trata de un verbo copulativo. Al tratarse de un verbo copulativo, de hecho los verbos copulativos son tres, como son ser, estar y parecer, al formar está del verbo estar, forma parte de los verbos copulativos y por lo tanto esto lo convierte en un predicado diferente al que hemos visto anteriormente, que era el predicado verbal. Y por lo tanto aquí tendremos un predicado nominal. Por lo tanto,
Resumiendo, los predicados verbales funcionan cuando tenemos un verbo predicativo, es decir, un verbo distinto de ser, estar o parecer, mientras que el predicado normal funcionará con los verbos copulativos, es decir, el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Antes de meternos en el reto que te voy a proponer hoy para descubrir cuál es la oración que te voy a pedir que descubras, vamos a borrar la pizarra. Para hacer un resumen rápido te voy a poner dos ejemplos más, uno de un ejemplo de un verbo predicativo y el otro de un verbo copulativo. Entonces, si yo tengo la frase la gente durmió durante horas, podemos ver que este se trata de un verbo distinto de ser, estar y parecer. Por lo tanto, tenemos un verbo predicativo. Y al tener un verbo predicativo, lo que vamos a tener aquí es un predicado verbal. No obstante, si tenemos la frase él es el jefe de Juan, lo que tenemos aquí es precisamente un verbo copulativo. Y antes habíamos dicho que los verbos copulativos son tres: ser, estar o parecer. En este caso tenemos es, que pertenece al verbo ser, y por lo tanto lo que tendremos aquí será un predicado nominal. Entonces, atento a las dos frases que te voy a escribir a continuación. La primera de ellas va a ser la siguiente: esa mujer hizo una estatua de papel. Y la segunda de ellas va a ser: los humanos son seres vivos. Y lo que te voy a proponer que me digas o que me respondas es si sabrías decirme cuál de las dos es un verbo copulativo y por lo tanto tiene un predicado nominal. ¿Te atreves? Así que lo dejo en tus manos. No dejes de suscribirte para no perderte ningún tip, ningún consejo y ni ningún método de estudio que te pueda facilitar el aprobar la asignatura de lengua castellana. Nosotros nos vemos próximamente en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!